Bienvenido a nuestro podcast Adelante en la Fe de Isleta Lutheran Mission Human Care, donde la palabra de Dios se conecta contigo. Bienvenidos una vez más a su podcast Adelante en la Fe. Yo soy Luz Soto y voy a ser su anfitriona hoy. Y estamos aquí con... Soy Daniel Caturiño acompañando a mi hermana Luz a este podcast que va a ser maravilloso. Ay, sí, va a ser un tema muy hermoso. También le queremos dar las gracias a Miguel Muñoz por ayudarnos a hacer esto posible. Y siempre se necesita más que 2 personas para hacer algo como lo que estamos haciendo hoy. Y hoy es un podcast especial. Viene un día especial para nuestra iglesia, que más bien para todas iglesias de todas denominaciones fuera de la Iglesia Católica Romana. Este día es muy importante, que es el 31 de octubre, el día de la Reformación. Y vamos a estar hablando nomás un poco de historia de la Reformación y cómo lo que sucedió en ese tiempo, casi 500 años atrás, todavía mucho se encuentra aquí en este tiempo de hoy. Sí, vamos a estar en Mateo capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 12 al 19, pero antes de empezar a leer, Daniuska, ábrenos con oración, amiga. Oh sí, vamos a entrar en oración a la presencia del Señor. Padre Santo, Padre bendito, gracias Señor por una nueva oportunidad de vida y porque nuestros hermanos, Señor, oigan tu palabra, Señor. Que esta palabra cuando sea escuchada, sea grabada en los corazones de nuestros oyentes, que son también nuestros hermanos. Queremos que busquen la palabra de Dios. Con este podcast queremos llevar tu palabra a toda nación y a toda lengua, fundamentalmente español e inglés. Te pedimos, Señor, que nos santifiques a todos y en tu nombre oramos. Amén. Amén. Y como estamos hablando sobre ser gente de fe en un mundo contencioso. Violento, ¿verdad? Un mundo que está constantemente peleando, argumentivo, siempre teniendo algo. ¿Por qué pelear? ¿Por qué enfrentarse? Por un mundo... Sí, pero es un mundo que no quiere escuchar lo que es la verdad, sí, ¿verdad? Y aquí tenemos Mateo 11, donde Jesús mismo describe estos tiempos. Mateo 11, del 12 al 19, lee así. Desde los días de Juan del Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si quieren recibirlo, él es Elías, el que había de venir. El que tenga oídos para oír, que oiga. Pero, ¿con qué compararé a esta generación? Se parece a los niños que se sientan en las plazas y les gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Entonamos cantos fúnebres y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen que tiene un demonio. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo califican de glutón y borracho, y de ser amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Pero a la sabiduría la reivindican sus hijos. Amén. Palabra de Dios. Como estaba diciendo, este domingo que viene vamos a celebrar el Día de la Reformación. Es el domingo de Reformación. Y es un domingo donde celebramos no tanto las acciones que tomó Martín Lutero, cual fue el que empezó todo ese movimiento, simplemente en traer a la Iglesia Católica Romana 95 puntos de discusión, que quería él nomás tener una discusión a estos 95 puntos que él puso juntos a través de su tiempo estudiando la Biblia, la Escritura, ¿verdad? No es tanto eso. La Reformación se celebra porque es a través de la Reformación que se abrió la palabra de Dios. Antes de la Reformación, la Biblia se encontraba en hebreo, griego y latín, los únicos lenguajes. Y si tú podías leer la Biblia en uno de esos 3 lenguajes es porque eras educado. Porque te mandaban a la universidad, entrabas al convento, sí, Convento. Sí, al convento, al monasterio, ¿verdad? No eras mujer. Ajá. Y la cosa de esto es que
la cosa de esto es que la gente común, mayoría de la gente común, no entraban a la universidad a aprender hebreo, griego y latín, ¿verdad? Era más gente común que no sabía leer la Biblia en eso que gente que sí sabía. Ujú. Y eso causó un problema porque ahora tenemos una situación, ¿verdad, Aniuska? Sí. Donde tú tienes que creer lo que te dicen que dice Sí, la Biblia y es- tú no tienes manera de cómo, Leerla. y poder ver si es cierto. Sí. Ujú. Y a través de las acciones de Martín Lutero se abrió eso. Primero, se tradujo la Biblia en alemán. Martín Lutero la tradujo en alemán. Y luego, después, con tiempo, hubo un hombre que se llama William Tyndale. Él tradujo la Biblia en inglés. A través del tiempo se empezó a traducir en francés, se empezó a traducir en todos estos otros lenguajes. Hasta este punto, todavía tenemos, por ejemplo, en nuestra denominación, nuestra iglesia, en la iglesia luterana, tenemos los Lutheran Bible Translators. Esta gente toma tiempo para aprender lenguajes en lugares como África, Papua New Guinea, todos estos lugares con lenguajes que no Que se son conocen. dialectos. Sí. Son dialectos y tenemos personas que se dedican a traducir. A traducirlas para Sí. poder abrirles esa palabra a Dios a esas personas en su lenguaje, Sí. Ujú. en el lenguaje que ellos entienden. Y es muy interesante para mí. Yo soy bilingüe. Yo te hablo español, te hablo el inglés. Mi lenguaje natal es el español. Mis padres son de México. Y yo empecé la escuela a los 4 años, cuando fue que empecé a aprender inglés. So, para mí se me hace muy interesante porque me pongo a pensar, a veces yo no conecto emocionalmente con ciertas cosas en un lenguaje, pero sí lo conecto con otro. Por ejemplo, a mí el español se me hace para mí es un lenguaje más emocional. Sí. Es donde conecto con el corazón, con las emociones. El lenguaje español, igual que el italiano, es un lenguaje romántico. Sí, y es mi lenguaje natal, es el primer lenguaje, es el lenguaje que causó que mi cerebro empezara a hacer conexiones y empezar a crecer y aprender todo eso, ¿verdad? Pero el inglés es como aprendí yo mi teología. Yo batallo mucho con la teología en español. La Biblia no, la Biblia te la leo y como yo siento el sentimiento, en la emoción cuando leo la Biblia en español. En inglés, la lógica y el entendimiento es lo que me pega, Sí. porque allí es donde aprendí yo mi teología en inglés. O sea, me imagino cómo sería para una persona que su lenguaje primario sea Zulu, Swahili, Ujú. ¿verdad? Pero entiende el inglés y escucha la palabra en inglés y entiende, pero cuando se cambia a su lenguaje, ¿cómo ha de tentar ese corazón? Porque ese lenguaje es tuyo, Sí. es parte de tu cultura, es parte de tu conexión. Son las primeras palabras que escuchaste. Mi mamá no me habló en inglés. Las primeras palabras que yo escuché de mi mamá, aunque no me acuerde, son te amo, Ujú. En ese español. not I love you. ¿Verdad? So, para mí, te amo carga más peso, ¿verdad? So, eso es lo que pasó. Ahora, ya nos tomamos un buen tiempo en esto, pero lo que viene esto es que la Reformación abrió la palabra de Dios para todo el mundo. En la Reforma Martín Lutero creó en la Reforma un antes y un después. Exactamente. Y ahora, después, todos tenemos habilidad de leer la palabra. Ujú. En nuestro lenguaje. La podemos encontrar en italiano, la podemos encontrar en mandarín, lo podemos encontrar en coreano, japonés, todo, ¿verdad? Y lo que pasó con esto es que trajo un entendimiento a las personas comunes que estaban esclavizadas a través de las enseñanzas del hombre. Ujú. Y como te puedes imaginar, a Satanás, al enemigo, no le gustó eso. Nada, para nada. So, la respuesta de la Reforma fue muy violenta. Y hasta esta fecha, Daniuska, cuando la palabra de Dios se predica, la respuesta de este mundo
es una respuesta violenta. Siempre es una respuesta violenta. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús en sus palabras hablando de Juan el Bautista? Juan el Bautista perdió su cabeza simplemente por decir la verdad. Él no se dobló. Sabiendo él que probablemente esto iba a suceder, iba a ir hacia la cárcel y probablemente hacia la muerte, aún así él entró a la corte de Herodes y le dijo, en la ley de Dios no está bien que tú te cases con la esposa de tu hermano. De tu hermano. Es allí donde el mundo siempre va a contestar con violencia. Cuando nosotros decimos lo que es la verdad de Dios, ¿verdad? Aquí, entonces, ¿qué hacemos? ¿En qué nos agarramos? ¿Cómo podemos mantenernos fiel? ¿Cómo nos podemos mantener fiel que hasta en nuestros días el mundo se estremece? A través de la palabra de Dios y de las enseñanzas de Cristo y de nuestra fe basada en Cristo es que nos podemos mantener firmes, como se mantuvieron Juan y los antiguos profetas, como se mantuvieron muchas personas que no tenían el conocimiento suficiente para entender la palabra de Cristo. A través de la fe de Cristo es que podemos sentir esa paz en ese mundo tormentoso, en este mundo pecador. Es difícil cuando una persona, yo te estaba diciendo ahorita que veo mucho las cosas del Medio Oriente y que en el Medio Oriente no creen en Jesús, creen que es un profeta más. Pero cuando tú le dices no, que es Dios, te van y te meten un tiro en la cabeza sin ninguna explicación. Uh-huh. No tratan ni de debatir, te meten un tiro en la cabeza y ya. Y así mismo como mataron a Juan el Bautista, que le cortaron la cabeza, un hombre poderoso, porque a nosotros nos enfrenta la violencia a través de gente poderosa, porque eso no se puede desvincular. Porque si tú puedes ser capaz de debatir con alguien quién es Jesús sin entrar en violencia, pueden llegar a un consenso, pueden llegar a no entenderse, pueden llegar, no, coge tú por allá que yo por acá, no se entendieron, pero ahí no hubo violencia. Yo me quedé con mis criterios, que lo tengo por fe, y él se quedó con lo suyo, que también lo debe tener por fe, por su historia. Pero actualmente en el mundo, cuando tú tratas de hablar y de expandir la palabra de Dios, te miran mal, te tildan de loco. A Jesús lo mataron, a Jesús lo vendieron por 30 monedas de plata, a Jesús sus amigos lo dejaron, a los profetas, a los discípulos de Jesús, por llevar su palabra, por continuar su obra, lo quemaron, lo mataron, lo deportaron, ¿no? Y entonces, pero que la palabra hasta hoy en día existe y seguirá existiendo, solamente es a través de quedar firme. Dice la palabra de Dios, creo que es en Tito, primera de Tito, y los que perseveren, los que nos quedemos triunfarán. En este mundo violento, que yo creo muy particularmente que la venida del Señor está más cerca que nunca, en este mundo violento, para nosotros los que creemos en Cristo, eso es lo que nos... Como yo cuando canto la canción, cuando estoy muy atormentada, pasa en medio de la tormenta. Y me recuerdo mucho cuando el mar estaba bravo y estaba Pedro, Señor, que el mar no va a tragar. Señor, y Jesús durmiendo plácidamente en esa tormenta. Así es como nos hemos mantenido. El mundo es el mar y nosotros estamos con Jesús ahí en esa barca también durmiendo. Me recuerdo mucho. Pasa en medio de la tormenta. Eso es lo que se me aferra a mi corazón. Fíjate, una de las cosas que a veces muchos preguntan es ¿por qué creer en algo que siempre te va a poner en riesgo? Depende de dónde ir al mundo. Hubo testigos, lo sabemos. Muchos. Aquí lo tenemos en la palabra, Uh-huh. ¿verdad?
No sé si sepas tú de esto. Tú eres de Cuba, tú sabes lo que es el comunismo, tú sabes lo que es el gobierno hacer lo que ellos quieran hacer con la gente. Pero hubo un tiempo aquí en los Estados Unidos donde hubo una conspiración, hubo unas básicamente mentiras que ciertos políticos altos hicieron. Se llama el Watergate Scandal. Fueron 12 políticos. Duraron 3 semanas. Y se deshizo todo eso. Y se fue y se abrió y todo América, todo el mundo aprendió de estas mentiras, de esta conspiración, de esta cosa que estaban ellos haciendo. 3 semanas. 12 hombres no pudieron mantenerse firmes en la ley. 2000 años después, y esos 12 hombres, 11 cual fueron asesinados de una manera u otra, nunca dijeron, no, olvídate, no es cierto. Hasta la muerte se fueron ellos proclamando, Jesucristo es Hijo de Dios y murió por tus pecados y los míos para poder tener vida eterna. Hasta el final. Y nadie muere por una mentira, ¿eh? Nadie muere. Probablemente estemos dispuestos a morir por alguien que amamos. Sí. ¿Verdad? Pero es porque nuestro amor es verdadero. Probablemente hay gente, por ejemplo, en ciertas religiones como, no sé si te sabes de los kamikaze pilots, son los pilotos de Japón. Ellos son pilotos suicidas, sí. Uh-huh. Y luego tenemos a los suicide, los que se explotan, parte de los musulmanes, sí. Uh-huh. ¿Verdad? Pero el punto de su sacrificio de morirse por sus creencias es que ellos mueren con la intención de llevarse a la más gente que se puedan llevar a la muerte. Uh-huh. Porque más pueden ellos matar con su muerte, más van a recibir. Los cristianos somos al revés. Nosotros estamos dispuestos a morir por otros. Esa persona no conoce a Cristo. Mejor darle a esa persona el pan que me toca a mí. Ay. ¿Verdad? Yo creo en Cristo. Y a mí me encanta, Daniuska, a mí me fascinan las historias de los mártires. Sí es mártires, ¿verdad? Sí, mártires, sí. Me fascinan. Hay unos libros que se llaman Jesus Freaks. Tengo 2 volúmenes en este tercero. Y son historias verdaderas de mártires desde Pedro, Pablo, hasta una muchachita llamada Raquel, que fue asesinada por su fe en su escuela, Columbine High School. Fue la primera vez que hubo un tiroteo en una escuela. Es cuando estaba yo en la preparatoria. Es cuando pasó eso en Colorado. Y a ella la balacearon porque ella le preguntaron, ¿crees en Cristo? Con la pistola apuntada en su cabeza. Y ella sabía la respuesta. Depende de qué respuesta iba a dar, ella sabía. Y ella dijo sí. La mataron. Sí. Y hasta te puedo decir que ahorita a las 10:46 de la mañana, en este tiempo de Mountain Standard Time, ¿verdad? Alguien en este mundo acaba de morir por su fe. ¿Por qué? Porque sabemos que que Cristo es la verdad. Es la verdad. Y por la verdad estamos dispuestos a dar nuestras vidas. Este mundo violento siempre va a responder a eso. Y Cristo siempre, lo dijo. Siempre hasta el final. Siempre ha sido violento. Y siempre lo va a hacer hasta el final. Uh-huh. Porque Cristo lo dijo muy claro en Juan 15:18. Este mundo me odió a mí. ¿Cuánto más nos va a odiar a ustedes que me siguen? Sí. Pero el punto es que cuando seguimos a Cristo, a través de esa violencia y esa oposición, ¿dónde llegamos? A sus bendiciones. Uh-huh. ¿A dónde vamos a terminar? La vida eterna. Exactamente, en la vida eterna, en su bendición. Allí es donde nosotros fiel nos agarramos de esa verdad cuando aún estamos en tiempos de oposición, cuando se van a poner peor. Se van a poner peor. Más se acerca la venida de Cristo, más
más violento. difícil y violento se va a poner ser seguidores de Cristo. Estaba pensando, Luz, así en las historias de la Biblia y lo que ha pasado en el mundo. Me recuerdo, como tú dijiste, yo soy de Cuba, y me recuerdo la primera vez que yo fui a la iglesia, una señora estaba haciendo anécdota de que ella, todo el mundo en Cuba cuando llegó Fidel creyó en él, todo el mundo, excepto la gente millonaria que se iba del país. Pero la mayoría de los pobres que creyeron en Fidel, y esa señora le tocó ser miliciana, y ella en la iglesia me decía, como me arrepiento de haber destruido tantas iglesias. Decían que la mandaban con bulldozer, literalmente, a tumbar la iglesia. Y el que no saliera, se quedaba debajo de los escombros de la iglesia. ¡Wow! Eso es el comunismo. Eso es darle el poder a una sola persona en un país. Cuando uno ve eso, la gente se aterró. La gente que iba a la iglesia dejó de ir a la iglesia. Dejó de congregarse. Dejó de hacer muchas cosas. Y si tú decías que eras católico, bautista, te sacaban del trabajo. O te decían simplemente, tienes que dejar de creer en eso si quieres trabajar aquí. Y eso es otro tipo de persecución. Ese es otro tipo de manipulación para que no leyera la palabra de Cristo. Pero gracias a Dios esas cosas pasaron. Estaba pensando en la época así, el pecado también trajo esa violencia de nuestros días de no querer conocer la palabra de Dios. Desde Caín y Abel empezó la violencia. Desde Adán y Eva. Desde Adán y Eva, cuando sí. ¿Qué fue lo que el enemigo hizo? Causó duda de la palabra de Dios. La palabra de Dios dijo, no coman de este árbol o morirán. Y lo primero que dijo Satanás le dijo a Eva, ¿de veras? ¿De veras crees tú que vas a morir si comes de este árbol? Te digo que no. Allí está la primera violencia. Ese arrebate donde se rompió la relación entre el hombre y la mujer y donde se rompió la relación entre la humanidad y Dios. Uh-huh. Y de allí empieza todo lo demás, Caín y Abel. Empieza Abraham, empieza todo va bajando hasta la fecha de hoy. Hasta la fecha de hoy. Y lo que más me enorgullece de ser cristiana es que, aunque han intentado por miles de años que la palabra de Dios, enmudecer la palabra de Dios hoy en día sigue viva y más viva que nunca. La palabra de Dios, aunque la quieran enmudecer, porque con tanta tecnología, con tantos programas, antes habían 2 canales de televisión, por lo menos en mi país, y empezaban a las 6 de la tarde. Ahora tú tienes programas las 24 horas del día. Distracciones y distracciones. Los oídos del que no conoce a Dios se tupen y se vuelven obtusos. Y los que sí conocemos a Dios nos entretenemos muchas veces. Y ese es otro tipo de contienda que está pasando en nuestros días. Pero me enorgullece que la palabra de Dios en diferentes idiomas, en diferentes tipos de Biblia, en diferentes maneras, sigue viva. Sigue actuando, nos sigue sanando, nos sigue... estamos como manteniéndonos en la palabra de Dios. Aquí, como dice el objetivo del sermón, que la comprensión y la convicción de nosotros es la verdad en las Sagradas Escrituras. Y sabes qué, Daniuska, dices ahorita eso de enorgullecer. Mira, una de las cosas que es muy interesante para mí es de cómo el mundo responde hacia el cristianismo, uh-huh, hacia la predicación del evangelio. Es que el evangelio, la iglesia cristiana fue fundada en violencia. Nosotros estamos fundados y metemos raíz en esta verdadera confesión que Jesucristo, completamente hombre y completamente Dios, sufrió
fue crucificado y murió por mis pecados. Eso es violento. Lo que Él sufrió fue violencia. Allí es donde está nuestra fundación. Nuestra esperanza es porque el tercer día Él resucitó. Cual quiere decir que la muerte, la violencia, el sufrimiento no es el final. Y sabes que dice muy claro en las Escrituras, lo puedes encontrar en Romanos, donde dice que el pago del pecado es la muerte, ¿verdad? Y la vida eterna es dada a través de su resurrección. El poder de poder tomar su vida para atrás. Allí venció la muerte. Y la segunda cosa que ha ayudado a crecer la iglesia es la persecución, es la violencia. La violencia fue la que aseguró el pago de nuestro pecado. Y ahora esa misma violencia es lo que causa que crezca la iglesia. Interesante. Si has oído si tienes ¿cómo se llama? Weeds, las hierbas que te crecen, que te matan tus plantas en tu yarda. Por lo menos hierbas malas. Sí, las hierbas malas. Si has oído que cuando tienes hierbas malas no debes de meter tu máquina de cortar zacate, por la simple razón de que cuando las cortas, explotan las semillas. Y de una hierba mala, crecen 10 más. Y luego explotan otra vez y crecen 10 más. No estoy diciendo que la iglesia es una hierba mala porque no somos. Bueno, para este mundo sí. Sí, sí para no este somos, mundo sí somos. Para este mundo sí somos. Pero lo que estoy diciendo es que la violencia para la iglesia cristiana es el crecimiento. Es el crecimiento. Y por esa razón, 2000 años todavía estamos creciendo. Yo no sé si sabes tú esto, pero en China está la iglesia más grande, la iglesia cristiana más grande del mundo. Sí, lo sé. Y todo está bajo tierra, como se dice, ¿verdad? Es una iglesia escondida, porque no tienen edificios, no tienen ellos la libertad de poder a predicar y poder enseñar y poder reunirse juntos. Y muchos de ellos llegan a la cárcel, llegan a ser, pierden su trabajo, pierden su casa, pierden todo. Pero lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque saben que esto es la verdad. La iglesia en África es una de las iglesias que está creciendo más y más. ¿Por qué? Porque gente está muriendo en África por su fe. Sí. Y otros ven eso y exactamente como lo que dijiste más temprano en este podcast, uno no muere por una mentira. Solo que ellos están predicando tiene que ser verdad. Muchos musulmanes que se están convirtiendo al cristianismo lo hacen sabiendo que pueden morir. Que exactamente, no solamente pueden morir, pero pueden morir a las manos de sus propios familiares, de su propio papá, su propio hermano. Y aún así lo hacen, porque esto es verdad. Cada vez que yo conozco que un musulmán conoce la palabra de Dios, cada vez que conozco que un norcoreano, en Norcorea te cogen con una Biblia y te linchan, te matan. Cada vez que un coreano entiende la palabra de Dios y se matan por tener una hoja de la Biblia, una página de la Biblia. Tú tienes una, yo tengo otra, tú tienes otra, nos reunimos escondidos. Eso a mí me enorgullece así como cristiana porque por yo haber conocido a Cristo, yo conocí a Cristo tarde, pero me satisface, no me enorgullece, me satisface. Te da esperanza. Esperanza de haber conocido a un ser que fue Dios, se hizo hombre. Me enorgullece de que ese ser murió por mis pecados. Me da esperanza, me satisface. Es que a veces no hay ni palabra para describirlo, de que los hermanos sigan conociendo, como tú dices. Aunque nos quieran derrumbar, seguimos creciendo. Aunque nos quieran cortar la rama, sigan haciendo otra nueva. Aunque nos quieran silenciar, unos oídos están obtusos, pero otros oídos se abren. La juventud hoy no quiere oír nada de Dios, pero... La juventud se está moviendo al mismo tiempo. ¿Has visto cuántas, ¿cómo se dice? Revivals.
revivir. Sí, han estado pasando en las universidades. Ay, sí, yo vi lo de la universidad, que se pasaron días y días y adorando semanas. al Señor. Y no solamente en una, están pasando en las universidades en Chicago, en las universidades en Florida, en las universidades en Nueva York. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo da vida. Da vida. Da Ay, vida sí. y llena a uno sabiendo que esto es fuera de lo que el mundo me ofrece. Estás diciendo que te enorgullece y entiendo lo que estás diciendo. No es tanto el orgullo como lo que conoce el mundo, pero en saber que esto es parte de lo que yo creo, que juntos como un cuerpo estamos unidos Sí. y en esto nos agarramos. A mí el año pasado me tocó conocer una muchachita que era de China y ella estaba yendo a la universidad y su papá vino de China a visitarla. Y ella la trajo a la convención donde estaba yo. Y cuando lo conocí, me dijo ella, él es mi papá, él no habla nada de inglés, puro mandarin, creo que es lo que hablaban. Y ella me tradució. Y yo me emocioné. Para mí, hace cuenta que si al lado hubiera estado, no sé, Mariah Carey. Quítate. Yo me emocioné de verlo a él. Y le pregunté, a través de su hija me ayudó y le pregunté, ¿cómo está la iglesia? ¿Y cómo obtienen ustedes Biblias? ¿Y cómo estudian ustedes? ¿Y cómo se ayudan unos a otros? Y a mí me emocionó mucho conocer a un hermano que vive en un país donde su fe lo Sí. puede llevar a la muerte. Ujú. Y le dije a él, mantente firme. Porque tu firmeza me da a mí, aquí en este país de libertad de religión, a mí me da la certeza y me da el coraje, si se dice, el valor de ir a predicar a una persona que me escupe en la cara. Ujú. Porque eso es nada Ujú. comparado a lo que mi hermano está sufriendo en China. Y como dice la palabra de Dios, como dice Pablo, para mí el morir es ganancia. Ay, para mí la vida es Cristo. Y sabes que estas son las palabras que espero yo ser las últimas palabras que hable antes de entrar al paraíso. Bueno, se puso la plática bien buena, ¿verdad? Y les damos las gracias por estar con nosotros una vez más. Daniuska, gracias por acompañarnos. Ciérranos en oración, amiga. Sí. Ay, gracias, Padre Celestial, por este momento tan infinito que tenemos contigo. Sabemos que este mundo sufre violencia, sabemos que este mundo es contencioso, sabemos que este mundo es triste por la caída del hombre. Pero estás tú ahí esperándonos con los brazos abiertos, estás tú ahí esperándonos para brindarnos amor, descanso, estás tú esperándonos, dándonos toda la esperanza del mundo. Como dice tu palabra, vengan a mí todos los que están cansados. No importa lo que pase, ahí está Cristo, la palabra viva y verdadera y eterna, que es nuestra Sagrada Escritura. Padre, te pido que nos bendigas a todos, que nos sigas enseñando, que el Espíritu Santo se pose en cada uno de nosotros para seguir llevando tu palabra a los confines de la tierra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para seguir aprendiendo sobre la palabra de Dios, acompáñanos en la Iglesia Luterana San Pablo, ubicada en el 301 South Schutz, El Paso, Texas. O llámanos al 915-858-2588. Y para aprender más sobre nuestros ministerios, visita nuestra página de internet www.ylm.org.